Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por su asistencia. Hoy día vamos a tocar un tema interesante que se refiere a la alimentación en las enfermedades autoinmunes. ¿Qué son las enfermedades autoinmunes? Enfermedades sistémicas en las cuales nuestro propio organismo nos ataca. Por ejemplo, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, las miopatías inflamatorias. El manejo de todas estas enfermedades incluye muchos medicamentos como prednisona a dosis altas en algunas ocasiones, inmunosupresores como metotrexate, miclofenato, etcétera. Pero como siempre digo yo, algo tan importante como el manejo farmacológico es el manejo no farmacológico, que son los cambios en los hábitos de vida, algunos de los cuales incluyen saber qué es lo que se debe comer correctamente para ciertas enfermedades para lograr un buen control de las mismas. Este tema va a ser tocado en los siguientes minutos por la doctora María Antis, nuestra reciente cuarto año, residente del Servicio de Inmunología y Reumatología del Hospital Cayetano Heredia, y luego de la exposición de la doctora Antis, ustedes van a tener oportunidad de hacer sus preguntas o comentarios a través del chat que está visible en la página. Los dejo a ustedes con la doctora Antis, quien quiero agregar, es una de las mejores residentes que hemos tenido en los últimos 10 años. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Primero agradezco a mi maestro, el doctor Alfredo Berrocal Casay, que me acompaña el día de hoy y es mi mentor y algo que ha hablado que es muy importante es el tema de la alimentación en enfermedades autoinmunes, un tema que nosotros vemos mucho en consultorio y del cual nosotros tenemos que tener siempre presente porque es fundamental para nuestros pacientes. Listo. Entonces, primero para recapitular, porque el doctor Berrocal ya dio el ingreso, las enfermedades autoinmunes, como saben, son enfermedades donde nuestro propio sistema autoinmune nos ataca. Entonces, hay ciertos desbalances, ¿no? Muchos factores de riesgo, entre otras causas, y muchas inclusive desconocidas, pero nuestro organismo nos ataca y comienza a haber complicaciones y ataque a tanto órganos como diversos sistemas, por lo cual es de que los pacientes requieren tratamiento. Entonces, los ejemplos tenemos, ya lo dijeron, lupus, artritis reumatoide, también tiroides de Hashimoto, esclerosis, diabetes, pero al ser este un día asignado para reumatología, vamos a hablar de enfermedades reumáticas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver cuando hay este tipo de afectaciones? Primero, de que en las enfermedades reumáticas vemos afectación en las articulaciones, los músculos, podemos ver también afectaciones a nivel de lo que son los huesos y algunos órganos del cuerpo. ¿Y qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que predomina? La inflamación. Y hay obviamente una limitación para el movimiento, incomodidad, dolor, limitación de nuestras actividades. Y es por esto que es importante dentro de su manejo, ¿no? Nosotros vemos que dentro de los pilares del manejo de las enfermedades reumáticas tenemos primero la medicación. Segundo, en los controles médicos, los pacientes deben de acudir de forma regular para ver tanto cómo van, como también el cumplimiento de la medicación. Fundamental, y por eso lo ponemos dentro de los pilares, la alimentación y además los estilos de vida saludable. En este costado izquierdo podemos ver la lista de enfermedades reumáticas. Sabemos que son muchísimas, pero ahora vamos a hablar un poco de las que son más frecuentes. Ahora, yendo ya al tema por el cual estamos reunidos el día de hoy, ¿cómo influye la alimentación en las enfermedades reumáticas? ¿Por qué es tan importante? Porque primero, al ser estas enfermedades donde nosotros vemos mucha inflamación, uno, los alimentos pueden aumentar esta inflamación y hay alimentos que van a aumentar esta inflamación, así como también vamos a ver alimentos que van a disminuir esta inflamación. Además de que nosotros tenemos en los intestinos nuestro sistema inmunológico y si nosotros no tenemos una buena alimentación, estos se van a ver trastornados. Aparte de que es importante para nuestros pacientes mantener un peso ideal, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, un incremento del peso, sobrepeso, obesidad, esto nos habla de que hay inflamación. La obesidad produce inflamación y si ya de por sí las enfermedades reumáticas hablan de inflamación, inflamación, más inflamación, mucha más inflamación. De allí la importancia de los alimentos. Y además, recordemos de que las enfermedades reumáticas de por sí elevan o incrementan el riesgo cardiovascular. Y es por eso de que es importante que nosotros cuidemos tanto nuestra dieta como también el cumplimiento de nuestro tratamiento. Ahora, como hemos visto, primero, hay enfermedades que son inflamatorias, entonces, perdón, alimentos inflamatorios. Entonces, ¿cuáles son estos alimentos inflamatorios? Nosotros ya lo hemos escuchado y esto no solamente es para enfermedades reumáticas, sino también
a nuestro día a día para personas que también son, digamos, no tienen otras enfermedades, pero que es importante que lo sepan, lo conozcan y lo practiquen en la vida diaria. Por ejemplo, ¿qué alimentos son inflamatorios? Los azúcares refinados, que los vemos en las gaseosas, las galletas, los dulces, todas esas cositas que sabemos que son productos procesados, ¿no? Por ejemplo, lo que son las carnes procesadas, las frituras, ¿no? El exceso de carbohidratos, entre otros. Entonces, ¿qué nos va a producir este tipo de alimentos? Lo que nosotros comúnmente sabemos como este tipo de comida rápida, ultraprocesada, que tienen grasas trans, que van a producir en nosotros, o en especial en estos pacientes que tienen enfermedades reumáticas. Uno, obviamente, el aumento de la inflamación. Y cuando hay aumento de la inflamación, ¿qué vamos a tener? Va a haber dolor articular, va a haber rigidez, vamos a tener fatiga, cansancio, va a haber exacerbación de los síntomas. Y es por eso la importancia de que nosotros limitemos este tipo de alimentos en nuestra dieta. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Consumir alimentos antiinflamatorios. ¿Cuáles son estos alimentos antiinflamatorios? Por ejemplo, lo que son los frutos rojos, las bayas, por ejemplo, los vegetales, del tipo de pan, pero de estos que son, por ejemplo, de masa madre, los pescados azules, frutos secos, ¿no? Entonces, aceite extra virgen, aceite de oliva extra virgen. Entonces, este tipo de alimentos lo que van a realizar es, uno, disminuyen esta inflamación y al haber disminución de la inflamación, obviamente vamos a tener, uno, va a haber un aumento de la movilidad, reducción de del dolor, la rigidez, mejora la función articular. Entonces, obviamente, si nosotros tenemos menos dolor, menos inflamación, va a haber más energía, vamos a poder realizar de mejor manera nuestras actividades. De allí la importancia de tener una buena alimentación. Esto es lo que comúnmente se llama como la dieta mediterránea. ¿No? Que esto ayuda muchísimo y como lo dije, no solamente es para las enfermedades reumáticas, sino también para todo tipo de enfermedades. Es adecuado tener este tipo de dieta. Ahora, para hablar un poquito tal vez ya de enfermedades específicas, como ustedes habrán escuchado, el lupus, ¿no? El lupus es una enfermedad sistémica, autoinmune, que afecta a muchos órganos y sistemas. Entonces, en este tipo de pacientes que comúnmente utilizan inmunosupresores, utilizan corticoides, ¿qué alimentos debemos de evitar? Por ejemplo, la alfalfa, tanto los brotes como las semillas, porque contiene L-canavanina. Entonces, este tipo de producto lo que va a hacer es aumentar la inflamación y por ende puede generar que nosotros tengamos reactivación de la enfermedad. Además, va a haber mucha más inflamación. De allí la importancia de limitar este tipo de alimento. Muchas veces, si bien no siempre comemos la alfalfa como planta como tal, pero por ejemplo en los emolientes, nosotros usualmente tomamos la alfalfa. De allí la importancia de limitarlo. Además, el pomelo, porque tiene interacción con algunos medicamentos como el tacrolimus, como la ciclosporina, el rabanito y el nabo, porque también podemos encontrar L-canavanina y en algunos otros cereales, por ejemplo, la soya o por ejemplo las habas, que también lo podemos encontrar. Además, pacientes que tienen lupus, por ejemplo, que tienen compromiso renal, entre otros, debemos de evitar el exceso de sal, porque si hay este tipo de consumo, lo que va a hacer es empeorar la inflamación, exacerba los problemas renales. A su vez, también el consumo de alcohol y los azúcares refinados, porque los pacientes usualmente, al menos cuando tienen la enfermedad activa, ellos reciben también corticoides. De allí la importancia de limitar este tipo de alimentos. Ahora, por ejemplo, tenemos a los pacientes con artritis reumatoidea, tal vez de las enfermedades en reumatología que son de las más comunes, más conocidas, ¿no? Entonces, nos genera dolor, inflamación, limitación articular, inclusive deformidad. De allí la importancia, uno, de que nosotros tengamos el cumplimiento de nuestra medicación. Recuerden que si bien los alimentos son importantes, pero es necesario que los pacientes cumplan con su medicación. El hecho de aumentar o suprimir ciertos alimentos no significa que nosotros vamos a dejar los medicamentos de base, como son los inmunosupresores, los corticoides. Entonces, en los pacientes con artritis reumatoidea también es importante que ellos eviten o disminuyan el consumo de lo que es azúcares refinados, porque estos van a empeorar la inflamación, a su vez también como lo que es el alcohol, porque
si bien el alcohol que hace metaboliza a nivel del hígado, y hay muchos medicamentos que nosotros utilizamos en artritis reumatoidea, como por ejemplo el metrotexate, la leflunomida, que también van a tener su metabolismo a nivel del hígado. De allí la importancia de limitar este consumo. Aparte, nosotros debemos de seguir una dieta mediterránea. ¿No? Aceite de oliva, lo que son los frutos rojos, las legumbres, en especial estos pescados, no sé, los de carne negra, importantísimo para su consumo porque tienen bastante omega 3, son ricos en antioxidantes. Ahora, también dentro de nuestro medio conocemos algunos otros productos que también se pueden consumir, que podemos incorporar a nuestra dieta. Por ejemplo, la cúrcuma, que ustedes muchísimo han escuchado, que tiene curcumina, que esto nos ayuda en gran medida a reducir la inflamación. Obviamente es incorporar a la dieta, no es el consumo en abundantes cantidades. Así también el jengibre, ¿no? Que también tiene propiedades antiinflamatorias, que eso lo podemos sumar a nuestra dieta. Ahora, en relación al síndrome antifosfolipídico, si bien no es tal vez una enfermedad muy común, pero sí es importante recordar que en este tipo de enfermedad, ¿no? Hay un trastorno autoinmune y que se generan coágulos sanguíneos y para lo cual nosotros damos warfarina. Entonces, si un paciente toma warfarina, lo importante es, y debe de recordar, de que hay ciertos alimentos que no puede consumir. Por ejemplo, lo que son las verduras de hojas verdes, ¿no? Especialmente las verduras de color verde oscuro, por ejemplo, las espinacas, las acelgas, la col rizada, nabo, lechuga, algunas otras verduras que también podemos limitar en la frecuencia de la ingesta, el brócoli, las coles de Bruselas, el repollo. ¿No? Las vísceras, especialmente el hígado, algunos otros productos como lo que es el garbanzo y la soya. De allí la importancia, aparte de que cada vez de que yo acuda a mi médico, de todas maneras, si tengo alguna duda o quiero incorporar algún alimento o cambiar algún alimento de mi dieta, es importante que yo converse con mi médico y en relación a ello y también en relación a la evolución que tiene el paciente, el cumplimiento de su fármaco y cómo se encuentra su enfermedad. Por ejemplo, si está activa o si está en remisión, también podemos ver, modificar algunos temas de la dieta. Ahora, otras interacciones también que podemos ver en los pacientes que tienen síndrome antifosfolípico en la dieta, por ejemplo, y que debemos de evitar o limitar, son las bebidas alcohólicas, ¿no? Porque interfieren en el metabolismo de la warfarina, además limitar el jugo de la toronja, porque también esto puede incrementar el efecto de la warfarina. Como lo dije, es importante si yo quiero modificar o cambiar algo en mi dieta, consultar con mi médico que me atiende, ¿no? Mi médico especialista. Ahora, por ejemplo, vamos a ver en muchas enfermedades, en especial en lupus, en vasculitis, cuando están activas, nosotros damos corticoides. ¿Qué corticoides usualmente nosotros utilizamos? La prednisona. Y si mi paciente recibe la prednisona, digamos, en dosis que son moderadas a altas, es importante tomar en cuenta varios aspectos, porque nosotros lo que tenemos que buscar con la alimentación es minimizar algunos efectos secundarios que nos va a producir el estar tomando corticoides, que obviamente son muy importantes dentro de los pilares del tratamiento que nosotros estamos recibiendo. Y para evitar justo estos efectos secundarios, que por ejemplo son el aumento de peso, incremento de la presión alta, la retención de líquidos, hay algunos pacientes que inclusive pueden desarrollar lo que es diabetes por corticoides, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que tener algunos ajustes en la dieta. Por ejemplo, es lo que dentro ¿no? de los efectos secundarios tenemos el incremento de la presión. Y para lo cual, si yo en mi dieta lo que tengo que corregir o, digamos, modificar son los alimentos altos en sodio. Nosotros sabemos que si bien especialmente la comida procesada, como lo que son la comida rápida, los snacks, los embutidos, ¿no? Que tienen bastante sal, o la salsa de soya, que usualmente la ponemos en muchos de los alimentos o los platillos que nosotros preparamos, tenemos que limitar, inclusive los alimentos deben ser preparados sin sal o con muy escasa sal, justo para evitar, uno, que se incremente la presión, así como también tengamos lo que es la retención de líquidos, ¿no? Y que al final nos va a producir edemas. Ahora, los azúcares refinados, por ejemplo, los refrescos, las bebidas dulces, los pasteles. Nosotros hemos escuchado a muchos pacientes que están tomando corticoides, que lo que nos dicen, doctora, pero a mí me da mucha ansia de comer, quiero comer dulces, quiero comer caramelos, ¿no? Y a veces están a la mano.
o comemos a picar, comenzamos a picar a todas horas y esto es lo que tal vez queremos alimentarnos. Y el problema es de que en el tiempo comenzamos a subir de peso y esto lo vemos rápidamente en los pacientes que toman corticoides, ¿no? Y si, digamos, mi paciente o yo que tengo una enfermedad autoinmune, que estoy recibiendo corticoides, comienzo a tener esta ingesta de azúcares, lo que voy a presentar es un aumento de peso y además incrementa la posibilidad que yo haga diabetes. Entonces, es importante limitar ese tipo de alimentos. Ahora, por ejemplo, cuando consumo las grasas saturadas, las grasas trans, ¿no? Lo que son frituras, lo que son, por ejemplo, aceites de baja calidad, sabemos que usualmente las frituras se asocian o se preparan con ese tipo de aceites, también van a incrementar lo que es mi colesterol, va a incrementar lo que es el riesgo cardiovascular. Y de por sí las enfermedades autoinmunes ya incrementan el riesgo cardiovascular. Por ende, es importante que nosotros limitemos este tipo de alimentos. O, por ejemplo, el alcohol. ¿No? Como ya lo hemos hablado, en muchas de las enfermedades autoinmunes reumatológicas, nosotros tenemos medicamentos que pueden tener interacción con el alcohol en relación a dónde se metabolizan. Por eso es importante limitar su consumo. El café en exceso, por ejemplo, el jugo de toronja o pomelo. Sí, a su vez también hay otros alimentos que, o algunos otros productos que debemos de limitar. Entonces, nosotros, si tenemos un familiar que toma corticoides, debemos de limitar este tipo de alimentos. Debemos de tratar de procurar tener una dieta mediterránea, como lo dije, una dieta que es rica en verduras, en especial en verduras, proteínas de alta calidad. Por ejemplo, podemos consumir el pavo, podemos consumir pescado, ¿no? Podemos consumir pollo, limitar o disminuir tal vez la frecuencia de nuestra dieta, nuestra dieta, lo que son las carnes rojas. Y a su vez, también nosotros, por ejemplo, si vamos a beber líquidos, procurar que esta siempre sea agua, limitar el consumo de lo que son gaseosas o jugos, ¿no? Que muchas veces pensamos de que si yo me compro un jugo en caja que dice de manzana o dice de naranja, estoy haciendo algo bueno por mí, pero lastimosamente este tipo de jugos que son de caja, muchas veces son solamente químicos y traen alto contenido en azúcar. De allí la importancia de que nosotros limitemos este tipo de alimentos o productos. Y ahora, como lo hemos repetido, es importante que si yo quiero hacer algún ajuste o modificación en mi dieta, ¿no? O lo que yo estoy consumiendo, importante es de que yo hable antes con mi médico si yo puedo cambiar o puedo consumir o puedo añadir. Porque muchas veces, inclusive los pacientes, y esto es una duda que siempre nos hacen, es en relación a los suplementos que podemos tomar, ¿no? Entonces quieren tomar tal vez muchas cosas, suplementos diferentes que los han visto en televisión, ¿no? Pero lo importante aquí es de que nosotros primero cumplamos con la medicación, como lo hemos visto antes. Uno de los pilares fundamentales es cumplir con los medicamentos. Segundo, es obviamente acudir a nuestros controles según la fecha, según nuestra programación. Tercero, en la alimentación balanceada, procuremos tener una dieta estilo mediterránea con disminución de lo que son carbohidratos, azúcares refinados y además en la realización de ejercicio. Entonces, si nosotros tenemos estos cuatro pilares, estos cuatro aspectos dentro de nuestra actividad diaria, por ejemplo, vamos a ver de que nuestra enfermedad va a estar mucho mejor controlada y así los alimentos van a ayudar a que nosotros podamos, uno, estar mucho mejor, controlar mucho mejor nuestra enfermedad y poder también tener nuestra vida, una vida mucho más dentro de los rangos de normalidad, podríamos decirlo así, ¿no? Que va a ser más, eh, mucho más agradable inclusive para nosotros. Entonces, es importante este tema de la alimentación y es por eso que queríamos traer a ustedes. Yo sé que deben tener algunas dudas, preguntas en relación a lo que podemos comer o qué no podemos comer o qué podríamos hacer o cómo podríamos ayudar a nuestros familiares que tienen alguna enfermedad autoinmune o reumatológica en relación a la alimentación. Muchísimas gracias. Aquí atenta a sus preguntas.